En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Voz Alta, segunda temporada. En este episodio vamos a hablar sobre la cuestión de los comienzos. ¿Cómo empezar a escribir un libro? Y yo sé que muchas acá van a estar esperando quizás una receta, un paso a paso, y algo de eso va a haber, pero vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que suceder antes. Así que antes de comenzar a pasar tema por tema, como saben que me gusta ir organizando estos episodios para poder de alguna manera tener un eje. Ustedes saben que si no, yo me pongo a hablar de estos temas, me dan play y yo sigo. Entonces, para organizarme, les preparé 3 ejes que tienen que ver con distintas cuestiones que hacen a ese comienzo de proyecto, ese comienzo de escritura. Antes de eso, les quiero recordar que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en un montón de otras plataformas. También pueden verlo en mi página web. Les pido que, si aún no lo hicieron, que califiquen el podcast para que llegue a más personas, que le den sus likes, sus interacciones para que se siga distribuyendo y difundiendo y circulando y más personas como vos puedan disfrutar de este espacio en el que nos gusta hablar de la escritura y de la literatura. Dicho esto, ahora sí, pasemos a los temas de hoy. El primer tema tiene que ver con reconocer la abstracción de la idea. Esto parece, vos decís, esta cuestión filosófica que trae Karina acá, pero tiene una razón de ser. Solemos sobreestimar a las ideas, ¿no? Tengo una gran idea, tengo una idea genial, tengo una idea que me va a salvar, tengo una idea que es buenísima. Y las ideas son solo eso, ideas. Y hasta que no se materializan, siguen en este mundo de abstracción en el cual no podemos constatar si realmente son tan buenas como suenan o como se ven en nuestra mente. Y esto, lamento decir que a veces desilusiona un poco, ¿no? Darse cuenta de esto. Mi cabeza lo veía mejor. Como vieron esas grandes ideas que quizás tenemos en alguna noche, lo voy a decir así como si fuera una señora, esas noches de juerga, en donde quizás bajo los efectos de alguna cuestión, alguna sustancia, sea la que cada una le guste, porque puede ser cualquier cosa, una tiene esas grandes ideas, esas cuestiones que le resultan reveladoras y a la mañana siguiente, cuando las vemos anotadas, primero no nos entendemos la letra, segundo no nos acordamos de qué queríamos decir, vemos el video que fulanita nos hizo mientras estábamos hablando de esto y nos sentimos completamente expuestas y ridículas. Bueno, algo de eso sucede con esta cuestión de la idea abstracta. Claro, en la abstracción de la mente, en ese espacio en donde todo es posible, todo nos parece genial y la mirada que tenemos es fantástica, pero claro, después hay que bajarlo a concreto, después hay que materializarlo. Y una gran idea que no puede materializarse por la razón que fuera, deja de ser una gran idea. Entonces, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de decidir comenzar un proyecto es entender que esa idea abstracta, lo más probable es que durante el proceso de materialización vaya perdiendo, ¿sí?, algunas de sus características, como así ganando otras. O sea, no necesariamente ese pasaje de la abstracción a lo material es, en definitiva, ¿cómo decirlo?, como una serie de pérdidas, ¿sí? Va a haber seguramente algunas cuestiones que vamos a tener que resignar, como también va a haber algunas cuestiones que van a surgir del propio proceso de escritura. Pero en la medida en que no le demos a la materialización la importancia que tiene para que esa idea realmente sea una gran idea, nos estamos perdiendo y nos estamos quedando en, como le dicen acá mal y pronto, en esa cuestión, ¿no?, de como de autosatisfacción mental, de mira qué grandes ideas que puedo
tener, pero tener grandes ideas no es garantía de poder materializarlas. Entonces, ese pasaje de la idea a su versión materializada es una de las grandes cuestiones que cuando estamos por empezar nos frenan, ¿sí? Porque no sabemos cómo lo vamos a lograr, porque no sabemos cómo vamos a hacer ese pasaje, porque no sabemos justamente cómo empezar a traducir toda esa abstracción en algo concreto, ¿sí? Entonces, reconocer que estamos trabajando con ideas que son fascinantes y que las necesitamos y que nos vamos a enamorar de ellas para poder enriquecerlas, alimentarlas y hacerlas crecer, necesitamos poder tener en cuenta que en algún momento vamos a tener que hacer ese pasaje a lo material, porque la mera idea es insuficiente. Y acá hago un paréntesis, no sé si les ha pasado esta cuestión de pensar, ay, tuve una gran idea y poco después alguien cercano o vi en Instagram alguien que ya lo hizo o hizo algo similar. Eso es porque las ideas surgen del inconsciente colectivo. O sea, quien tiene la capacidad de observar puede sacar ideas con facilidad. El tema es tomar esas ideas y hacerlas realidad, hacerlas algo material en este mundo y que no queden en ese universo de la abstracción. Pasemos al siguiente punto. Esta cuestión de la materialización tiene por detrás otra cuestión que es que hay que ponerle el cuerpo. Entonces, ¿por dónde empezar a escribir un libro? ¿Por dónde empezar a pasar del ideal, ¿no? De la idea al papel, del ideal a lo concreto? Bueno, en principio agendándonos un espacio para ese proceso, sabiendo que ese proceso va a requerir de mi cuerpo, va a requerir de mi trabajo, va a requerir que yo me siente y materialice. Sea escritura, sea una pintura, sea una escultura, sea un nuevo proyecto de trabajo o lo que fuera. Si yo no le doy un espacio en mi cotidiano, ese proyecto o esa idea va a quedar como una idea. Y de nuevo, acá hoy estoy como pareciera ser como la que trae las malas noticias, pero no, son cuestiones que alguien las tiene que decir. ¿Por qué? Porque tenemos representado el universo de la creación desde un lugar sumamente romantizado y los escritorios Pinterest hermosos que nos muestran en las redes y esos talleres o ateliers de arte preciosos que nos muestran todo divino, ordenado por colorcito. Y créanme que un espacio así es solo para la foto. Ese espacio que vemos como ideal no está siendo utilizado para materializar. En la medida en que no le demos tiempo y espacio al proyecto, la idea va a quedar como idea y nunca se va a transformar en ese libro, en ese papel, en ese cuadro, en ese lo que fuera que tengas como proyecto actualmente. Acá estamos hablando de libros, pero sí tenemos que tener en cuenta esto, ponerle el cuerpo. Los textos no se escriben solos. Los textos requieren de tiempo de tipeo. Y acá quiero hacer una aclaración, porque ustedes seguramente me han escuchado hablar en otros espacios que la escritura también va sucediendo en otros momentos, no solo en el momento del tipeo. Entonces quiero diferenciar estas dos cuestiones. Por un lado tenemos el momento en el cual desde nuestro inconsciente, desde nuestra mente, desde nuestra experiencia misma de vida cotidiana en donde recibimos estímulos, vamos como recolectando y dando forma, ¿sí? Teniendo algunas hipótesis sobre qué vamos a hacer con eso, pero luego está el momento de pasarlo al papel, ya sea a mano, en un documento de Word, en lo que vos quieras, en lo que te sea más sencillo utilizar. Pero es muy importante tener en cuenta que son dos procesos que se dan en simultáneo. En la medida en que yo plasmo lo que le vengo dando vueltas, la idea que vengo dando vueltas, de alguna manera lo que hago es liberarme espacio mental para que aparezcan más ideas y ese texto siga creciendo, ¿sí? Si yo me quedo en tuve grandes ideas, o sí, mientras lavo los platos se me ocurren ideas. Esto ya lo hemos hablado en episodios anteriores sobre por qué las ideas se nos ocurren en los momentos menos pensados. Tiene una explicación
desde el campo de las neurociencias, que tiene que ver con cómo vamos utilizando las distintas zonas de nuestro cerebro. No me voy a poner a desarrollar mucho esto acá, pero es habitual que cuando estamos haciendo un trabajo mecánico, como manejar, lavar los platos, caminar o lo que fuera que cada una haga así mismo, rellenando quizás planillas de datos, hay algo de la zona, ¿sí?, más creativa del cerebro que queda más liberada, queda más activa. ¿Por qué? Porque la otra parte, que suele ser la que domina, la que está más presente, está ocupada con otra tarea. Entonces tenemos esta parte creativa más libre, ¿no?, para estar creando y para que esas ideas surjan. Ahora bien, esas ideas que van surgiendo, en la medida en que no las plasmamos, es decir, no le dedicamos tiempo de sentar, me siento y escribo en mi cuaderno, me siento y paso lo del cuaderno a la computadora, todo eso nos sigue dando vueltas y no libera espacio para que aparezcan nuevas cosas o para que esas mismas ideas se empiecen a desarrollar y se empiecen a ejercitar más. Entonces, en este segundo momento del episodio quiero que focalices en poder agendarle un lugar a la escritura. Y acá quiero hacer una aclaración. Darle tiempo a la escritura muchas veces es estar en situación de escritura. O sea, no significa que estoy necesariamente, si me agendé una hora, tipeando la hora entera, pero sí estoy revisando mi cuaderno de notas, revisando lo que apunté en mi teléfono, revisando la lectura que tengo y que me había agendado una frase que me servía para lo que estoy escribiendo, aquel cuento que recordé que lo voy a releer porque tengo la idea para la estructura ahí, aquel libro de una colega que tiene una estructura que me parece interesante o que tiene una idea que yo quiero desarrollar en profundidad porque está puesta al azar. Entonces, esta situación de escritura en la que yo leo un poco, veo mis notas, tipeo, voy de nuevo a mis notas, vuelvo a tipear, voy de nuevo a aquel libro, vuelvo a tipear, googleo ese tema que no me acordaba o ese apellido que no me acuerdo cómo se escribe o esa ciudad que no me acuerdo cómo se escribe, sigo. Esa situación de escritura, ese estar en situación de escritura, requiere de un tiempo físico. Eso sí no lo puedo hacer mientras estoy lavando los platos, mientras estoy manejando, por favor, no lo hagan manejando. me pongo en modo madre, empiezo a retar. No lo hagan mientras manejen, no lo hagan en sus casas mientras lavan los platos porque van a tener problemas con el agua y con el calefón. Pero bueno, no, hablando en serio. Me parece importante esta cuestión de agendar un espacio. ¿Cuánto? El que cada una pueda. Más vale tener una hora a la semana que decir voy a escribir 2 horas todos los días y después no escribo ni 10 minutos, ¿no? Entonces, que sea un espacio realista, que se adecue a mi rutina, pero que empiece a ocupar un lugar. En la medida en que ese proyecto no empieza a ocupar un lugar, eso no va a empezar a suceder, no va a empezar a materializarse esa idea, va a quedar en un apunte, va a quedar en la idea que le comenté a mi mejor amiga, va a quedar en eso que anoté en mi cuadernito de sueños al lado de la almohada, ¿no?, en mi mesa de luz. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta cuestión del tiempo físico, ¿sí? Si yo no estoy dispuesta a dedicarle tiempo físico, entonces no estoy dispuesta a emprender ese proceso de pasar de la idea al objeto, ¿sí?, de la idea abstracta al texto concreto y materializado. Pasemos al tercero. En este tercer momento vamos a hablar de la cuestión de pasar de la idea al papel. Ya sé que es el tema recurrente que fui empezando a hablar en este episodio, pero me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento vos podrías estar diciéndome, pero ¿por dónde empezar? Yo esperaba que me dieras un paso a paso, ¿qué hago? Anoto la idea, hago un desglose, hago una lista, Bueno, eso va a depender un poco en qué instancia estés del proceso de escritura. Quizás ya lo empezaste, tenés unas notas, o quizás estás completamente en cero, entonces te diría afinar la idea. Bueno, hay un montón de cuestiones que podemos ir atravesando, ejercicios, herramientas, técnicas, que van a depender del momento de cada una, del tipo de proyecto, de libro que te estés proponiendo y también de ciertas situaciones personales en las que estés atravesando. Entonces, para esto, y del mismo nombre que tiene esta sección del episodio, de la idea al papel, asimismo se llama el taller online y gratuito que va a empezar el 28 de julio
Es un taller nuevo, es completamente nuevo a lo que ustedes han visto antes en este espacio, aunque hay algunas cuestiones de temáticas recurrentes sobre las cuales vamos a volver, que tienen que ver sobre todo con estos bloqueos, con estas frases que nos decimos, con estas cuestiones que ahora quiero decirte, no solo que te las dejes de decir, porque no creo que sirva de esa manera, porque no creo que... El otro día, hago un paréntesis aquí, el otro día conversaba con una colega, una amiga que se llama Flor Will, que es psicóloga y coach, y ella estaba publicando en sus redes algunas cuestiones en relación se había hecho muy viral en un momento un reel en el cual un muchacho con mucha soltura decía decir no gracias, y era muy gracioso y muy divertido, pero habíamos estado hablando sobre justamente las dificultades que a veces una tiene para decir no gracias, o para decir determinadas cuestiones. Entonces, no quisiera acá caer en el decirte, no te digas que no servís para esto, no te digas que puede haber una dificultad en que se entienda tu texto, no te digas que no sé, que quién soy yo para escribir un libro, porque, digamos, si bien yo lo digo de manera superficial en las redes, esto de, evita decirte estas cosas, hay un detrás que es sumamente profundo y subjetivo y que tiene mucho que ver con la historia de las mujeres en la cultura y en la sociedad. Vamos a ver dentro del taller gratuito de la idea del papel algunas de las cuestiones que motivan a que nosotras lleguemos a decirnos esas cosas, a que nos cueste ocupar ese lugar de ser una voz autorizada en determinado rubro, en determinado lugar, mismo incluso para las que están escribiendo más cuestiones artísticas, aunque en este momento, este taller está más abocado a profesionales que quieren divulgar sus saberes, sus conocimientos, sus ciencias. Pero sí me parece interesante que yo podría decirte, deja de decirte que no servís para esto, deja de decirte y no, primero quiero contarte por qué. ¿Por qué llegamos a decirnos esas cosas? ¿Por qué nos decimos quién soy yo para escribir un libro? ¿A quién le va a interesar mi libro? Cada una tendrá su historia subjetiva y personal, por supuesto, pero sí hay algunas cuestiones que tienen que ver con nosotras en el campo cultural, nosotras en el campo de la literatura, nosotras en el campo de la ciencia. Así que sobre eso vamos a trabajar un poco de la idea al papel. Por otra parte, yo desconfío mucho de las recetas del me apareció un anuncio hace un tiempo en redes sociales que decía: escribí tu bestseller en 12 semanas o en 15 semanas, 9 semanas, no sé, no me acuerdo, pero una cosa así. Primero me pareció como una cuestión de quiero el bestseller, ¿no? Como súper apuntado al ego de autor. Voy a ser bestseller, voy a estar número 1 en Amazon. Cosa que me parece sumamente, uno puede estar número 1 en Amazon y tener un libro de porquería, por decirlo así mal y pronto. Y cuando digo de porquería me refiero a un libro que no tiene un trabajo, que no tiene un proceso detrás, que no tiene un cuidado, ¿sí? Que no tiene justamente esto, un trabajo, un proceso detrás que transmita realmente algo que pueda ser interesante para otra persona. Esta cuestión del interés también la vamos a trabajar en el taller online y gratuito, porque hay herramientas que nos pueden servir para hacer nuestros textos más interesantes en el sentido de que enganchen. Entonces, no hay una receta, no hay un paso a paso que digas empiezo por acá y termino por acá, porque cada proceso es único y por eso es un proceso creativo y no es un proceso industrial, es un proceso más del orden de lo artesanal. Lo que sí vamos a tener es herramientas y técnicas. Vamos a contar con herramientas, ¿sí? Y técnicas que nos ayudan a pasar de esa idea al papel. Herramientas que nos ayuden a pulir esas ideas, a ordenarlas, a ponerlas a prueba, a ver, ¿son interesantes? ¿No son interesantes? ¿Qué les falta para ser interesante? ¿Cómo ordenarlo para hacerlo interesante? ¿Cómo hacer para que todo eso que yo tengo para transmitir se ordene y se plasme y llegue de la mejor manera al que está del otro lado? Bueno, hoy no tenemos bajar a tierra de hoy. El único bajar a tierra de hoy que tenemos es que te anotes en el taller gratuito de la idea al papel. Eso es lo que vamos a hacer como bajar a tierra de hoy. El primer paso va a ser darle ese espacio, que empiece como un espacio que te agendás para ver las clases del taller gratuito y que después sea un tiempo que ya no negocies y que esté ahí
disponible para vos en tu agenda, para que escribas tu libro, para que escribas tu proyecto, para que sigas expresando todo eso que tenés para dar y para brindar. Hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.